Hola amigos de YouTube, gusto en saludarles. Hoy les traigo un video de cómo proceder en la compra-venta de un bien inmueble hipotecado. Quizás estés pensando que es algo complicado, engorroso y quizás asumas muchos riesgos en un tipo de operación de esta índole, pero te darás cuenta en pocos pasos que está muy lejos de ser así. Incluso puede ofrecer ciertas ventajas tanto para el comprador como para el vendedor. Dado que está la posibilidad de que si es aceptado por el banco, estos pueden negociar la deuda, traspasando la deuda del vendedor al comprador. Este obtendría financiamiento y el acreedor del banco lograría liquidar su deuda y su responsabilidad con el ente bancario. Como es común en nuestros días, a veces acudimos a un banco o a un ente que financie nuestro proyecto para la compra de un bien inmueble, el cual obtenemos nuestro crédito hipotecario. En este caso, la hipoteca actúa como una limitante de dominio sobre la propiedad, de manera tal que cualquier operación que genere el traspaso de la propiedad debe ser autorizado directamente por el banco acreedor. Bien, a modo de resumen podemos decir que la operación para la compra-venta de un bien hipotecado se rige bajo las siguientes premisas. Número 1, las partes pactan el precio de compra-venta de la propiedad. Número 2, se firma un acuerdo de reserva donde queda contemplado el precio de venta. El vendedor saca la propiedad del mercado y queda totalmente reservada para el promitente comprador. El comprador entrega un abono y las partes se comprometen a la firma del contrato de promesa de compra-venta en un tiempo establecido, donde se debe reflejar lo pactado en este acuerdo de reserva antes expuesto. Número 3, las partes negocian los términos y condiciones que fijarán en el contrato de promesa de compra-venta, en el cual tomarán en cuenta abono inicial, métodos de pago, términos de pago y el tiempo establecido para terminar cada etapa, y la solicitud y entrega de los documentos pertinentes para realizar la operación. Número 4, el vendedor solicita al banco acreedor de la hipoteca una carta de saldo de la hipoteca. Número 5, el comprador solicitará a su banco las cartas de promesa de pago irrevocable en correspondencia a la carta del saldo de la hipoteca del vendedor. Número 6, se elabora el contrato de promesa de compraventa y las partes acuerdan la fecha para la firma del mismo. Número 7, al momento de la firma del contrato de promesa de compra-venta, el comprador entregará al vendedor las cartas de promesa de pago irrevocable. Número 8, el vendedor lleva las cartas de promesa de pago irrevocable del banco del comprador al banco acreedor de su hipoteca. Número 9, el banco acreedor de la hipoteca entrega la minuta de la cancelación de la hipoteca al vendedor. Número 10, el vendedor tramita el pago de la transferencia de los bienes inmuebles y el paz y salvo de los impuestos sobre la propiedad. Número 11, el vendedor entrega las boletas de pago de los impuestos de transferencia de bienes inmuebles del 2% y 3% sobre la ganancia del capital con sus debidos formularios y documentación de recepción. Número 12, se elabora la escritura de compra-venta. Esta debe ser firmada por el comprador, por el vendedor, el banco acreedor, y si el comprador estuviese usando financiamiento, debe ser firmada además por el representante de su banco. El vendedor en este punto tramita los paz y salvo de las compañías de servicio tales como IDAN y mantenimiento, de manera tal de que se demuestre de que este no tiene adeudo con ninguna compañía de servicios. Número 14, se inscriben todos los documentos en el Registro Público de Panamá. Número 15, en este punto el Registro Público de Panamá cancelará la hipoteca y registrará este bien inmueble a nombre del comprador. Luego se liberarán los fondos al banco acreedor y al vendedor. Es de destacar que si mediante todo el proceso, por alguna razón, alguna de las partes no pudiesen estar presentes, pueden emitir un poder general a quien desee, en caso de que
esa persona no radique dentro del territorio de Panamá, sí ese poder debe venir autenticado y apostillado por el consulado de Panamá en el país que fuere. Y dicho documento debe ser registrado en el registro público de Panamá. Bueno amigos, hemos llegado al final. Espero que el video te haya sido de ayuda. De igual forma, si necesitases algún tipo de soporte, asesoría legal en cualquier tipo de temáticas correspondiente a bienes raíces o otra temática, en la descripción del video les dejo un link de un especialista para estos asuntos legales. No olvides suscribirte a nuestro canal, comparte, da tu like, activa la campanita y de seguro te estarán llegando temáticas que en lo adelante iremos haciendo videos que van a ser de tu interés. Chao.